El Evangelio nos regala la buena nueva que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Jueves 12 de noviembre. De la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Me alegró y animó mucho tu caridad, hermano, porque tú has aliviado los sufrimientos de los santos. Por eso, aunque tenga plena libertad en Cristo para mandarte lo que conviene hacer, prefiero rogártelo apelando a tu caridad. Yo, Pablo, anciano y prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado en la prisión, que antes era tan inútil para ti y ahora, en cambio, es tan útil para ti y para mí. Te lo envío como algo de mis entrañas. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí para que me sirviera en tu lugar, en esta prisión que sufro por el Evangelio. Pero no he querido retenerlo sin contar contigo. Así me harás ese favor. No a la fuerza, sino con libertad. Quizás se apartó de ti para que lo recobres ahora para siempre, y no como esclavo, sino mucho mejor, como hermano querido. Si yo lo quiero tanto, ¿cuánto más lo has de querer tú como hombre y como cristiano? Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí mismo. Si en algo te ha perjudicado y te debe algo, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, te firmo el pagaré de mi puño y letra, para no hablar de que tú me debes tu propia persona. Por Dios, hermano, a ver si me das esta satisfacción en el Señor. Alivia mi ansiedad por amor a Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión de edad en edad. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó, el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán está aquí o está allí, porque miren, el reino de Dios está en medio de ustedes. Dijo a sus discípulos, vendrán días en que desearán ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo verán. Entonces se les dirá, está aquí o está allí. No vayan ni corran detrás, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Palabra del Señor. En este día jueves hacemos la lectura de esta pequeña cartica que Pablo dirige a su discípulo y amigo Filemón. Es la más corta de Pablo, ni siquiera tiene capítulos, solamente versículos. Describe un evento histórico de la época, pero también una actitud cristiana que es vigente hoy. Filemón era un gran señor que antes de ser cristiano pues tenía muchos esclavos a sus servicios y no tenía buena fama porque los maltrataba y les pagaba mal. Uno de esos esclavos había sido un hombre llamado Onésimo, quien cansado de su maltrato se había escapado robándosele a su amo Filemón un dinero. Por las vueltas de la vida y por los caminos de Dios, cuando Pablo está en la cárcel, llega a esa cárcel un hombre llamado Onésimo, el esclavo. Se hace bautizar, Pablo conoce su vida y se da cuenta del que está hablando Onésimo es también su discípulo Filemón. Y ahora Pablo les va a hacer que vivan el Evangelio en primera persona. Y escribe esta carta y se la envía a su amigo Filemón con el propio esclavo. Y le dice, mira, te pido que acojas a Onésimo como lo que es un hermano tuyo. Y tuvo que Filemón tragarse su orgullo y Onésimo tragarse también su miedo para reconciliarse
con ese que ya no era su amo, sino que era su hermano en la fe. Y Filemón a acoger a ese que ya no era su esclavo, ahora era su hermano en la fe por el bautismo. Es un mensaje bien interesante porque a la luz de la fe tenemos que estar por encima de los intereses y de los prejuicios y de las simpatías o antipatías humanas para dar el paso a la acogida al otro como hermano en la fe. Luego en el texto del Evangelio estamos en el capítulo 17 de San Lucas. Vemos cómo los fariseos están preocupados por el día que va a llegar el reino de Dios. Y esta es la preocupación de mucha gente hoy con alguna mentalidad apocalíptica que incluso algunos movimientos católicos promueven. Un evangelio que cae muy bien. Y dice el Señor, mire, el reino no viene aparatosamente. No podrán decir está aquí o allí. ¿Por qué? Porque es que el reino ya está en medio de ustedes. El reino es Cristo mismo. Quien acoge a Cristo en virtud de la fe, ya está en el reino. Cuando decimos en el Padre Nuestro que venga a nosotros tu reino, le estamos pidiendo que venga el Señor a nuestra vida, pero que nos ayude a anhelar también el reino celestial y la posesión de la salvación. Pero también les advierte, miren, muchos van a venir advirtiéndoles que está aquí o allí el Hijo del Hombre. No vayan detrás de ellos. El día del Hijo del Hombre será como un relámpago, pero antes tiene que padecer mucho. Está haciendo alusión a su muerte en la cruz y a la resurrección. Los efectos del Hijo del Hombre, de su salvación, tendría cobertura universal. Por eso que no nos preocupe el final de los tiempos, que nos preocupe el final de cada día por haber agradado a Dios y por haber hecho las cosas que teníamos que hacer.